Ya muchachos, la clase de hoy, que es nuestra primera clase de matemática en este sistema de educación a distancia, está pensada para ustedes. Ahí está el profesor con el cual ustedes van a trabajar, esperemos el resto del año. Y lo que vamos a trabajar hoy día es este concepto que tal vez a algunos no les quede muy claro de inmediato de qué se trata, que es un grupo abeliano, lo vamos a estudiar más adelante, pero si ustedes se dan cuenta, aparece esta letra que representa el conjunto de los números enteros y este símbolo que uno lo puede asociar con una cierta operación. Entonces eso nos puede dar más o menos una pista de qué es lo que vamos a trabajar. Cómo nosotros vamos a relacionar números enteros a través de esa operación. Hay ciertos objetivos que se esperan cumplir, no solamente de parte mía, hay una propuesta que va de parte del ministerio y eso está todo en tablitas, qué sé yo, bien ordenado. Y por lo menos para lo que vamos a trabajar hoy día hay un objetivo de aprendizaje que es lo que esperamos que ustedes puedan lograr y que dice acá que es mostrar que entienden la adición y sustracción de números enteros. Y eso puede ser de distintas formas. Ya, como dice acá, puede ser representando los enteros en la recta numérica, puede ser representándolos en forma concreta, pictórica y simbólica. Dice acá dándole significado a los símbolos, a esta cruz que uno lo entiende como una suma y a esta línea que uno la entiende como una resta, o adición y sustracción, si lo vemos con esos conceptos. Entonces dice, dándole significado a esos símbolos según el contexto. Por ejemplo, dice acá, un movimiento en una dirección seguido de un movimiento equivalente, pero en la posición opuesta, debería decir en sentido opuesto, no representa ningún cambio. Entonces, ahí dice que estos símbolos de más y menos debiesen no siempre ser sumar cantidades, sino que a veces tiene que ver también con movimientos, ¿ya? Y aparece también esta opción de este objetivo que sería resolver problemas, que de hecho esto es lo que más a uno le interesa, porque siempre uno pregunta, ¿para qué me sirve este contenido? La idea es que a mí me pueda servir para resolver problemas en contextos cotidianos. Hay algunos contenidos que son un poco más abstractos, pero este sí debiese ser de utilidad para resolver algunas situaciones como las que vamos a mostrar. ¿Ya? Habilidades que se espera que puedan desarrollar: resolver problemas, como decíamos en los objetivos, modelar ciertas situaciones y representar otras situaciones también. Y actitudes que se espera que ustedes puedan desarrollar, dice abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general o propio de otra asignatura, ¿ya? Es decir, resolver problemas. Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor ante la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales. Entendiendo que a veces uno se frustra rápidamente, la idea es que usted sea capaz de ser perseverante, que diga, si esto me cuesta, tal vez mañana voy a mostrar alguna mejora, pero lo importante es eso, no rendirse, es, como dice acá, ser riguroso y perseverar día a día en que vamos a ir mejorando las cosas que uno aprende y cómo las puede ir aplicando. Acá no sé si el trabajar en equipo es factible, pero tal vez con este desarrollo, esta masividad de la tecnología, ustedes pueden contactarse y qué sé yo, pueden de alguna manera ir compartiendo ciertos conocimientos que manejen, explicaciones, etcétera. Así que esas actitudes básicamente se espera que puedan desarrollar con el transcurso de esta clase. ¿Ya? Fíjese. ¿Hasta acá se escucha bien? ¿Todo bien, muchachos? Hay un compañero que preguntó qué es un grupo abeliano, ojo, abeliano, no averiano, abeliano, pero lo vamos a explicar más adelante, así que tranquilidad. Yo sé que con el título se pueden haber asustado algunos, pero eh, la idea es que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Era para darle el título correcto a la presentación. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Perfecto. Seguimos, muchachos. Algunos ejemplos en los cuales yo pudiese necesitar trabajar con estos números, porque cuando ustedes trabajaron en sus primeros cursos de la enseñanza básica, trabajaban más que nada con cantidades que eran positivas, porque yo las necesitaba para poder contar cosas. Entonces, entiendo yo que en la historia, en el transcurso de la historia también sucedió esto. Las antiguas civilizaciones, cuando necesitaban contar cosas, necesitaron establecer un sistema numérico para decir cómo yo voy a contar las cosas que tengo, qué sé yo, animales, tal vez posesiones. De alguna manera yo necesitaba contabilizar eso para saber si tenía más o menos cosas. O si de repente no me faltaban cosas. Si yo, por ejemplo, tenía 10 ovejas, cómo saber al día siguiente si todavía tenía esas 10 ovejas o me faltaba alguna, o tal vez tenía más. Entonces existió esa necesidad de contar. Sin embargo, se dieron algunas situaciones en las cuales estos conjuntos numéricos que ellos habían planteado
no eran suficientes. Fíjense acá, esta aplicación, bueno, esto es harto más contemporáneo. Piensen ustedes que las antiguas civilizaciones no trabajaban tal vez con este concepto de cuenta corriente, qué sé yo, y con dinero en formato plástico, si podría llamarse de alguna manera. Pero fíjense acá esta situación. Dice acá, esta persona en algún momento tuvo una cierta cantidad de dinero en sus fondos, que eso es lo que se llama esta cuenta corriente. Yo tengo fondos en dinero, un pozo podríamos decirlo, y yo voy realizando giros que se llaman, que es ir gastando este dinero, ir, qué sé yo, comprando cosas, haciendo transferencias de dinero, etcétera. Entonces, fíjense, acá en la última fila que aparece en esta situación, dice que esta persona acá quedó en cero. Es decir, hizo un cierto movimiento y su saldo en la cuenta es cero. Y después acá, esta persona, al día siguiente, hizo una transferencia. Eso implica que la persona pagó esa cantidad de dinero. Y la pregunta es, claro, pues, yo tenía cero como fondo y ahora pagué 25.000. ¿Cuál es mi situación final? Aquí me está representando esta situación, fíjense, las dos que aparecen acá, estas situaciones, me las está representando con un signo menos antes del número que yo estaba acostumbrado a trabajar. Y ese número, con ese signo menos antes, tiene un significado y aparte tiene un significado en sí como número y aparte tiene un significado en este contexto de esta situación. ¿Ya? No es lo mismo decir 25.000 que como aparece este número cuando uno le coloca este signo antes, uno le llama menos el número, es decir, menos 25.000, o acá en este caso, menos 39.880. En este caso, lo que representa cada una de estas cantidades es que la persona tiene una deuda asociada, ¿ya? La persona trató de cancelar y tenía 0 pesos inicialmente, entonces el tipo de alguna manera pudo hacer esta transferencia, pero quedó con una deuda de 25.000. Y eso es lo que representa en este caso ese signo menos, una deuda. Después fíjense que el tipo tenía plata en una línea de crédito, es decir, tenía como un salvavidas, de donde esa línea de crédito le pudo cubrir lo que él quedó debiendo, entonces se le cubrieron estos 25.000 y el tipo volvió a quedar en cero. Pero después esta persona volvió a hacer otra transferencia, volvió a pagar, en este caso 39.880, y su saldo ahora vuelve a corresponder a una cantidad negativa porque indica que la persona queda debiendo ese dinero. ¿Ya? Y después otra vez con el tema de la línea de crédito, el tipo se pudo salvar y volvió a quedar su saldo en cero. Pero si se dan cuenta, aquí hay un par de situaciones donde estas cantidades negativas aparecen y que en este contexto hace referencia a una deuda. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la idea, muchachos? Sí, profe. Vamos a mostrar otro ejemplo, fíjense. Por ejemplo, acá, ustedes no han trabajado todavía estos conceptos en física, así que no se enrede si no entiende la fórmula, pero es para que se entienda más o menos el concepto. Veamos la situación. Y de hecho, aquí me habla de lo que es la ley de Hooke. Es una ley que tiene que ver cuando yo estudio el comportamiento de los resortes. Ya, yo me imagino que ustedes manejan el concepto de lo que es un resorte y qué es lo que puede hacer. Inicialmente, cuando yo no estoy ejerciendo ninguna fuerza sobre el resorte debiese tener un largo natural. Estamos de acuerdo que hay distintos tipos de resorte, unos más gruesos, otros más rígidos, otros más dóciles, etcétera. Pero fíjense aquí la situación, me están diciendo, esto podría ser como un techo, o tal vez puede ser la superficie de una mesa, y yo debajo voy a dejar colgando un resorte, y del otro extremo voy a colgar una masa. Entonces comprenderán ustedes que debido a la aceleración de gravedad, a la fuerza de gravedad en este caso que existe, esta masa va a tender a bajar, irse hacia abajo, y eso va a hacer que el resorte se estire en este caso. Entonces, fíjense, acá yo estoy diciendo hay dos fuerzas involucradas. Una sería el peso de este objeto, que va hacia abajo, pero por el otro lado, el resorte está haciendo una fuerza que es en sentido contrario. Si el resorte no hiciera fuerza, todo este sistema se caería. Pero si ustedes se dan cuenta qué es lo que impide que esta masita se caiga, es precisamente la fuerza que está haciendo el resorte, y que en este caso es hacia arriba. Fíjense bien, fuerza del resorte hacia arriba, fuerza del peso, en este caso del objeto, hacia abajo. Fíjense que tiene sentidos distintos, ¿ya? Entonces, esta ley dice acá que la fuerza asociada al resorte, de hecho, acá en vez de F debiera haber escrito F sub K,
dice que está asociada a esta expresión. Y si ustedes se dan cuenta, independiente de lo que signifiquen estas variables, fíjense que habla de un signo menos antes, ¿ya? Un signo menos en esta situación. Entonces uno diría, entonces siempre la fuerza que va a aplicar el resorte es negativa, pero ojo, ¿cómo entiendo yo ese negativo? Porque en el concepto, en la situación anterior, yo hablaba de una cantidad negativa asociada a una deuda. Aquí yo debo una cierta cantidad de dinero. Acá no se trata de que yo deba una fuerza, sino que se trata que en este caso, esta fuerza, ese signo que aparece aquí, implica que esa fuerza va a ser contraria al movimiento. Si yo, por ejemplo, este sistema que está aquí lo suelto, inevitablemente va a tender a irse hacia abajo, ¿ya? Porque en general, bueno, salvo la masa, si yo pusiera una masa que es muy pequeña y que es menor a la del resorte, tal vez esto no lograría bajar, o no se notaría mucho. Pero si la masa es más grande, uno ve que el movimiento va a ser hacia abajo. Y lo que dice acá este signo menos es que la fuerza va a ser siempre contraria. Supongamos que ahora, en vez de esta situación, yo no tuviese el resorte colgando, sino que estuviera en una mesa. Pero la misma situación, y yo hago que la masa se mueva. Para que la masa no se mueva, ustedes si se dan cuenta, el resorte va a ser una fuerza contraria, es decir, hacia el otro lado. Entonces, en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, este signo menos hace referencia a el sentido de un movimiento. Es decir, yo puedo establecer que hacia este lado va a ser positivo y ese signo menos me va a indicar que yo hablo del sentido contrario. Y eso sirve para distintos contextos, en este caso en física, hay ciertas magnitudes que no solamente tienen un número asociado, yo no digo la fuerza fue 10, 100, 200, no solamente eso, sino que uno dice hubo una fuerza de 100 en una cierta unidad y ese 100 apunta hacia algún lado. Esa fuerza hacia dónde se aplica, hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo. Y yo establezco una convención, digo, por ejemplo, si estoy hablando solamente de lo que sería horizontal, yo digo hacia un cierto sentido, yo defino positivo, y en sentido contrario yo hablo de negativo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra situación donde, ojo, no estamos haciendo ningún cálculo, pero es para que ustedes entiendan también la pertinencia de estos números negativos. Tal vez las civilizaciones antiguas no se dedicaron a estudiar los resortes y no se dieron cuenta que la fuerza que ejerce el resorte siempre va en sentido contrario al movimiento que pudiese haber. Entonces ahí nos aparece de nuevo este signo menos. ¿Hasta ahí vamos bien o nos perdimos? ¿Se entiende más o menos la idea? Ojo, son solamente ejemplos para que ustedes vean en qué caso nosotros podríamos ocupar los números enteros. ¿Ya? Otra situación. Bueno, esto ya es más conocido para ustedes. Aquí yo saqué un pantallazo de una página que entrega reportes de pronósticos del tiempo, ¿ya? Porque de repente uno critica a las personas que leen estos pronósticos, pero son pronósticos, no es que uno tenga certeza de qué es lo que va a pasar. Uno reúne ciertos datos estadísticos para poder entregar ese pronóstico, pero no es exacto. Yo acá escogí un cierto lugar donde pudiese aparecer alguna de estas cantidades que son de interés. Fíjense acá, dice, para cierto día, en este caso, bueno, ahí están indicadas las fechas, para ese día, fíjense, dice que la temperatura va a ser -1. Sin embargo, acá hay una temperatura que es positiva, y sin embargo acá hay otra temperatura que no es ni positiva ni es negativa. Entonces uno dice, ¿qué significará eso? ¿Qué significará que una temperatura tenga asociado una cantidad negativa o positiva? Y esto tiene que ver básicamente con la escala que se estableció para poder medir temperatura. Ya en general, si usted se da cuenta, el sistema de medición que se utilizó aquí es la escala Celsius. ¿Ya? Entonces yo estoy diciendo aquí 0 grados Celsius, 3 grados Celsius, eso es lo que indica ese símbolo que está acá arriba. Hay otras escalas de medición, están los grados Fahrenheit que se utilizan normalmente en Estados Unidos, y existen otras escalas también, como por ejemplo la escala Kelvin, que se utiliza más en física. Y ahí uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, en la escala Kelvin no hay cantidades negativas, porque se decidió que la menor temperatura es 0, y de ahí hacia arriba todo positivo. En el caso de la escala Celsius se definió que el 0 está asociado a una cierta situación, y hacia arriba todo positivo, y hacia abajo negativo. ¿Ya? Entonces, en este caso, tal vez, claro, uno cuando le hablan de -1 grado o 1 grado bajo cero, que es como se lee esa situación, uno lo asocia a que va a estar más helado, más frío. -2, -3, -10, cada vez más helado. Entonces, mientras más pequeña sea esta cantidad en términos de temperatura, uno dice, lo asocia a algo que está más frío. Y por el contrario, en este caso, si es mayor el número, uno dice, lo asocia más a calor. Entonces, aquí nosotros tenemos otra situación donde aparecen estos números negativos,
pero ojo, no solamente aparece en negativo, sino que también aparece esta cantidad que cuando uno inicialmente contaba, trataba de que no apareciera esa cantidad, porque cuando yo quería contar mis posesiones, si eran 0, no era muy halagador el panorama. Y el último ejemplo, para que vean, bueno, acá este tablero en verdad yo no lo he visto personalmente. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo apunta a un edificio donde hay hartos pisos, si ustedes se pueden dar cuenta, y sucede que en varios edificios hay pisos que son subterráneos, que se asocian, qué sé yo, a donde hay bodegas, hay estacionamientos, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve acá en el ascensor, el panel donde está la botonera, aquí yo les digo, no me familiarizo con todos los botones. Por ejemplo, no he visto ese botón que aparece con la X, pero fíjense acá, aquí aparece un -1. De hecho, tampoco he visto edificios donde aparezca el 0, pero puede ser que tenga esa explicación, tal vez un entrepiso o el piso inicial, porque uno cuando está a nivel del mar habla el primer piso, en el caso de un edificio, y después cuando bajamos, de inmediatamente bajamos al -1, que sería el primer subterráneo. Entonces, ahí no me queda muy claro a qué se refiere este piso 0, pero en ese caso existe. Pero ahí, si ustedes se dan cuenta, aparece un piso -1 y puede aparecer un -2 y puede aparecer un -3, y eso tiene que ver también con, en este caso, subterráneo. Es decir, acá yo podría decir, aquí está el 1, después aquí en el 2, 3, 4, 5, 6, hacia arriba, pero de la misma manera hacia abajo yo podría ir encontrando estos pisos que serían negativos, asociados a que están bajo el nivel del mar. En este caso, a eso haría referencia ese signo menos antes del 1. Es decir, el -1 sería el primer piso subterráneo y que sería el que esté inmediatamente más abajo del primero. ¿Ya? Hay un compañero que, claro, ahí puso la equivalencia entre los grados Celsius y los grados Kelvin. Entonces, claro, de acuerdo a la equivalencia que dice el compañero, los grados Kelvin, el menor posible es el 0, que es el 0 absoluto. Se supone que no hay nada que esté a una temperatura menor que los 0 Kelvin. Pero si se fijan, no hay -1 Kelvin, -2 Kelvin. 0 Kelvin es el menor posible. Y que de acuerdo a la equivalencia que dice el compañero, equivale a -273,15 grados Celsius. Es decir, sí en esta escala Celsius puedo encontrar cantidades negativas, pero no en otra escala. Los Celsius es la escala que nosotros solemos utilizar, pero hay otras personas que también trabajan con otro tipo de escala. ¿Ya? Muchachos, eso eran solamente los ejemplos. Ahora me interesa que contextualicemos. Fíjense bien. Conjunto de los naturales. ¿Hay alguien que no conozca los naturales, que jamás en la vida los haya visto? Yo creo que todos ya tienen alguna noción, porque los primeros años ustedes estuvieron trabajando con eso. Entonces, yo acá hice bueno, de hecho hice una representación. Ustedes tienen que acordarse, o si no se acuerdan, revisen en su guía de teoría de conjuntos. Aparece cómo yo puedo representar los conjuntos. Y una de las formas gráficas de representarlos, como aparece acá, a través de un diagrama de Venn, donde si ustedes se pueden dar cuenta, en este óvalo que yo dibujé, dentro de él se encuentran algunos, no están todos, porque ustedes sabrán que los números naturales son infinitos. De hecho, eso es lo que representan esos puntos suspensivos. Aquí yo puse solamente algunos, 1, 2, 3, 4, 11, 43. En el fondo, no los puse todos correlativos, pero para que se den cuenta que todos los naturales sí están en este conjunto. Y reitero, el punto suspensivo me indica que hay infinitos elementos más. Así es como nosotros nombramos este conjunto de los naturales, pero nos dimos cuenta que si, por ejemplo, yo en mi cuenta corriente tengo 5 lucas y tengo que transferir ese dinero, me quedo con un total de 0 pesos. Y ese 0, como elemento acá no aparece, no está entre los naturales. Sí, y eso lo dejo claro, hay algunos matemáticos, más eruditos que yo obviamente, que yéndose un poco en un análisis filosófico incluso, algunos consideran que el 0 tiene que ser parte de los naturales, otros consideran que no, que desde el 1 comienzan los naturales. Entonces, por lo menos para lo que nosotros vamos a trabajar, la convención dice que el 0 no es parte de los naturales, es solamente desde el 1 hasta el infinito. Entonces, cuando yo necesito representar esta nada, no me queda nada, en términos matemáticos, necesito yo de este número que sería el 0. Y cuando yo hablo de deudas también, necesito representar estas cantidades negativas. Es decir, ahora yo no me sirve solamente este conjunto de los naturales, porque todos estos resultados, por ejemplo, que yo acabo de agregar, no están acá, perdón, acá. Entonces yo necesito ya este conjunto, para mí no es suficiente, necesito un conjunto que sea más grande,
este conjunto de los enteros, donde si ustedes se dan cuenta, no es casualidad que yo haya hecho el diagrama de esta manera. Ustedes tienen que haber revisado en su, teoría, en su guía de teoría de conjuntos, y si no lo hicieron, los invito a que lo hagan después. El concepto de subconjunto, ¿ya? Yo hablo de que un conjunto es subconjunto de otro cuando todos sus elementos forman parte del que sería, en este caso, este conjunto más grande. Acá yo puedo decir plurales, ¿sí? Ya, seguimos entonces. Entonces, si usted se da cuenta, este conjunto de los naturales es un subconjunto de los enteros. ¿Y por qué puedo decir yo que es un subconjunto? Porque si usted se da cuenta, este 11, por ejemplo, que está aquí, no solamente está dentro del conjunto de los naturales, sino que también está dentro del conjunto de los enteros. Lo mismo pasa con el 1, está dentro de los naturales, pero también está dentro de los enteros. Lo mismo pasa con el 2, con el 3, etc. Si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que son naturales son a su vez enteros. Entonces ahora este conjunto sí me permite resolver problemas como, por ejemplo, representar cuando yo quedo debiendo algo, cuando una temperatura está por debajo de lo que se estableció como el cero en este caso, o cuando yo necesito referirme a pisos subterráneos, qué sé yo, ahí yo tengo respuesta para esos problemas ocupando los elementos que aparecen en este conjunto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo representar este conjunto de otra forma. Esta es la forma gráfica, que es el diagrama de Venn, pero yo puedo representar los conjuntos de otra forma. Esta es la letra con la que se suele representar el conjunto de los números enteros, que uno de repente le puede causar extrañeza porque una Z, si es entero, y entiendo yo que esta Z tiene que ver con un vocablo alemán, que se escribe Zahlen, Z-A-H-L-E-N, no lo escribí acá, pero ese vocablo entiendo que significa números. Entonces por ahí lo fueron asociando, no dice números enteros, pero se decidió de que con ese vocablo la inicial iba a servir para representar lo que eran los números enteros. Entonces cuando yo coloco esta letra, este símbolo, porque en verdad es un símbolo que parece una Z, porque yo lo asocio a la Z, pero se supone que no es exactamente la misma Z, igual que cuando yo hablo de los naturales y me dicen, ¿por qué uso in? No es que sea in, es como que el palito de la izquierda de la n fuese doble, un símbolo que se parece a una n y que representa los naturales, porque no se confundan. Aquí, por ejemplo, no tenía cómo hacer el símbolo de los enteros, por eso puse una Z nomás, pero para que entiendan que en el fondo estas letras son símbolos que representan a los conjuntos. Y si usted ve ese símbolo, tiene que saber en todos lados que se refiere a números enteros. Y esos números enteros, si yo lo escribo por extensión, esa sería una forma de representarlo. Ustedes dirán, oh, pero puso poquitos números. Usted puede agregar más, usted puede colocar a la derecha del 3 el sucesor, el 4, después el 5, el 6, etc. Y lo mismo pasa para el caso de los negativos. Si uno se da cuenta acá, es como que fuese un reflejo los negativos de los positivos, porque yo acá tengo el 0, después tengo el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y después vienen los negativos en sentido contrario, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Los puntos suspensivos en cada uno de los extremos indican que este conjunto es infinito en ambos sentidos, es decir, no hay un elemento mayor dentro de los enteros y tampoco hay uno menor. Ya siempre yo voy a poder encontrar uno que sea mayor que otro o uno menor que otro. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda con estas representaciones, muchachos? Ya, seguimos. Fíjense bien que esta representación por extensión es bastante similar a esta herramienta que nosotros utilizamos para poder ubicar los números. Porque yo puedo tener acá, por ejemplo, en este esquema, mis números enteros, y acá yo no los puse en orden, si ustedes se dan cuenta. El 1, el 2, el 3 y el 4 no están en un cierto orden, pero yo sé que los números los puedo ordenar. Y fíjense, aquí yo los ordené, yo los fui representando de menor a mayor. Alguno tal vez podría tener esa duda, ¿y por qué va primero el menos 3? ¿Por qué va el menos 2? Existe esta herramienta que es la recta numérica, y que es una recta, geométricamente hablando, donde yo voy ubicando a la misma distancia cada uno de los elementos de un cierto conjunto. Cuando trabajamos con los naturales solamente consideramos del 1 en adelante, pero fíjense que ahora nosotros vamos a considerar ambos sentidos. El 0 aquí sería como el que delimita lo que es positivo de lo que es negativo. Hacia el lado derecho todo positivo, al izquierdo todo negativo. ¿Ya? Tomando de nuevo esta recta, fíjense, yo podría decir todos los números enteros en este caso se pueden dividir en algunos subconjuntos. Tenemos por una parte
este que se llama z menos, se le puede llamar de esa forma, y que se refiere solamente a los enteros que son negativos. Por otro lado, tenemos z más, que se le puede llamar, pero algunas veces se utiliza z más y otras veces se utiliza el de los naturales porque es lo mismo, en verdad. Y si se dan cuenta, hace referencia a todos estos enteros que son positivos. Y además tenemos el cero. Hay algunos libros donde aparece otro conjunto numérico, así como tenemos los naturales y tenemos los enteros, hablan de los números cardinales, que los nombran con el mismo símbolo de los naturales, pero le agregan abajo como subíndice, un cero, y eso quiere decir que este conjunto de los cardinales estaría formado por todos los números naturales, pero incluyendo el cero. ¿Ya? Y eso puede hacer un poco, evitarse este problema de si los naturales incluyen al cero o no lo incluyen al cero. Cuando no se incluye, yo puedo decir, entonces voy a trabajar con los cardinales, y estos sí lo contienen. Pero básicamente, si ustedes se dan cuenta, los enteros se pueden separar en números negativos, el cero, y los números que son positivos. ¿Ya? Ahí está escrito de una manera matemática, yo puedo decir de nuevo, los enteros serían el resultado de unir, a eso se refiere ese símbolo, o unir el conjunto de los negativos con el conjunto formado solamente por el cero y unido con los que serían los naturales o enteros positivos. Esa sería como la definición en términos de conjunto, como yo, cuáles son todos los elementos que forman parte de este conjunto. ¿Ya? Seguimos. Características que tiene el conjunto de los números enteros. Primero, que es infinito, bueno, y eso ya lo habíamos mencionado. Estos puntos suspensivos no están al azar, sino que a mí me está diciendo que después del 3 viene otro elemento, que ustedes saben es el 4, después viene otro elemento que es el 5, y así podemos estar toda la vida contando, y usted por eso prefiere colocar estos puntos suspensivos, porque yo digo, no es por flojera, pero es porque yo me doy cuenta que en verdad no es un número finito de elementos. Lo mismo pasa acá en la parte negativa. Ya yo sé que después viene el menos 4, el menos 5, menos 6, y así hacia la izquierda, pero si ustedes se dan cuenta, tal como yo les decía, no hay un menor elemento ni un mayor elemento. Y eso a mí me da a entender de que si yo trato de contar todos los números enteros, es una cantidad infinita. ¿Ya? Entonces, ahí están de nuevo estos puntos suspensivos que representan la infinitud, o estamos diciendo que el conjunto es infinito, ¿ya? Para que lo digamos bien. Otra característica es que este conjunto es ordenado, es decir, si yo tomo dos o más números enteros, siempre voy a poder decir cuál es mayor, cuál es menor. Y no es casualidad que los números se ubiquen en la recta numérica de esta forma. De hecho, en la recta numérica yo ubico los números de menor a mayor yendo en la lectura de izquierda a derecha. Aquí yo coloqué los símbolos de relación de orden, si ustedes se dan cuenta, este significa menor que. Yo estoy diciendo que la punta de este símbolo siempre va a apuntar al que es menor. Y la parte abierta acá apunta al que es mayor. O sea, yo estoy diciendo acá, menos 3 es menor que menos 2. Y a su vez, el menos 2 es menor que el menos 1, y el menos 1 es menor que 0, y así. Entonces, si usted se va dando cuenta, en la recta numérica esto no estaba puesto al azar. Es decir, cada uno de los números se ubican de esta manera, tal que siempre el que está a la derecha va a ser mayor del que está a la izquierda. Y por eso aquí nosotros tenemos números, perdón, tenemos números que son consecutivos, pero yo les digo, yo puedo tomar cualquier par de enteros, puedo tomar el menos 20 con el 60 y querer compararlo y decir cuál de ellos es mayor. Entonces yo digo, si los ubico en la recta numérica, aquel que esté más a la derecha, ese va a ser el mayor en relación al otro número que esté comparando. Siempre va a ser esa la forma de nosotros poder comparar. Y a partir de esto nosotros podemos decir que el conjunto es ordenado, porque si yo tengo no solamente dos enteros, podrían ser varios, y yo le digo, tiene usted este conjunto de números enteros, ordénelos, de mayor a menor o menor a mayor. Puede ser las dos opciones. Y en cualquiera de los dos casos usted tiene que ser capaz de poder generar este orden, precisamente apoyándose en lo que sería la ubicación de la recta numérica. Igual hay algunas otras frases que las vamos a ir analizando para que vayamos dándonos cuenta si se entiende este concepto de orden. ¿Ya? Fíjense. Por ejemplo, dice acá, todo número a la derecha del cero en la recta numérica, ahí vamos a ir obteniendo algunas generalidades, pero si ustedes se dan cuenta del ejemplo que yo puse acá del dibujo de la recta numérica, ¿qué podríamos decir respecto a esta frase? ¿Qué debiese ir en esa línea que ahí aparece? Algunos ponen mayor,
otro puso natural, menor por un compañero. Fíjense, yo tengo acá mi recta numérica, si usted se da cuenta tengo acá el 0, hacia la izquierda empiezan los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y de acuerdo a lo que me está diciendo esta relación de orden, el menos 1 es mayor que el menos 2, es decir, mientras más a la izquierda está esto, es menor, y al revés, mientras más hacia la derecha está el número, es mayor, porque el 1 es mayor que el 0, pero a la vez el 2 es mayor que el 1, el 3 es mayor que el 2, entonces siempre el que está más a la derecha es mayor. Ahora me dicen, todo número a la derecha del 0, yo tengo acá el 0, y me fijo en todos estos elementos que están a la derecha, ¿qué pasa con ellos? Positivo me dice por ahí, pato a par, entonces, correcto, eso es lo que debiésemos completar ahí. Y ahí eso es importante que usted lo sepa. No es que se lo sepa de memoria, pero trate de irlo entendiendo en la medida que lo vemos acá en la recta numérica. ¿Ya? Dice todo número a la derecha del 0. Entonces yo sé que en la recta numérica yo podría decir como que la recta numérica la divido en dos partes, donde yo al medio coloco justo el 0, que va a separar los positivos de los negativos, a la derecha van todos los positivos, a la izquierda todos los negativos. Entonces cuando me preguntan todo número a la derecha del 0 en la recta numérica es, yo tengo que saber que, claro, es un número natural, como decía un compañero, pero es positivo, es mayor que 0. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Hasta ahora se está entendiendo lo que vamos explicando? ¿Sí? Perfecto. Siguiente, dice, todo número a la izquierda del 0 en la recta numérica es, esto debiese ser más inmediato, creo yo. ¿Qué sucede con aquellos números que están a la izquierda del 0 en la recta numérica? Negativo, me dice Edgar. Buen chico, también dice por ahí. Y Pato Par ahí me contesta en inglés. Dice que todos lo saben, no sé si todos lo saben, por eso lo estamos preguntando. Entonces, todo número que está a la izquierda del 0 en la recta numérica es negativo. Siguiente, dice, todo número que esté a la derecha de otro número en la recta numérica es, ¿qué sería con respecto a él? Mayor, me dicen algunos. Perfecto, eso es lo que nosotros dijimos, ¿ya? Mientras más a la derecha está el número, mayor es en relación al otro número que está a su izquierda. Por eso siempre, bueno, uno se acostumbra cuando ya conoce a los números, uno ya sabe darse cuenta si el 3 es mayor que el 2, por ejemplo, pero cuando uno tiene esta duda, siempre recurre a la recta numérica y trata de ver cuál de los dos es el que está más a la derecha, ese es el mayor, el que está a la izquierda, ese es el menor. ¿Ya? Y eso es independiente de los signos que puedan tener los números, porque ya sabemos que hay números que pueden tener signos negativos, otros números que no tienen signo como el 0, y los positivos que en algunos casos le anteponen un más, pero no es necesario. ¿Ya? Si usted tiene un número y no tiene un signo antes, usted sabe que es positivo. La única forma de que sea negativo es que esté con este signo menos antes. Siguiente, dice, todo número que esté a la izquierda de otro en la recta numérica es, con respecto al otro, menor, me dice. Perfecto. ¿Ya? La misma idea de lo que estábamos diciendo. Siguiente, todo número negativo es, en relación al 0, menor, me dicen por acá. Perfecto. La siguiente, todo número positivo es, en relación al 0, mayor. Esto es para que vayamos viendo si se entendió la idea. Dice acá, todo número negativo es, en relación a cualquier número positivo, menor. Así que, no sé si queda alguna duda con estas frases. Se dan cuenta, eso es importante que usted siempre entienda, siempre yo puedo, si bien puedo representar los enteros en un saquito, que es este diagrama de Venn, donde están todos desordenados, yo los puedo escribir en forma ordenada, ya que es en la recta numérica, y esa recta numérica a mí me indica siempre cuál es mayor que el que está más a la derecha, menor el que está a la izquierda. Entonces, claro, aparecen reglas y que yo me las aprendo de memoria, todos los positivos son mayores que los negativos, todos los positivos son mayores que el 0, pero si usted se acuerda de cuál es la posición de los números en la recta numérica, no es necesario aprenderse todas esas reglas porque usted lo ve y usted sabe. Claramente los positivos están a la derecha del 0 y de los negativos, así que tienen que ser mayor que esas cantidades. Y de la misma manera yo puedo decir, los negativos son menores que el 0 y menores que los positivos por estar a la izquierda con respecto a ellos en la recta numérica. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta en términos conceptuales. Entonces, este conjunto que dijimos que es infinito, dijimos que también es ordenado, pero también aparece este concepto de discreto. No sé si ustedes saben lo que es discreto. Yo, por ejemplo, aquí en esta recta numérica consideré qué es lo que pasa entre el 0 y el 1. Y ahí la idea es que entendamos de qué se trata este concepto de discreto, porque, por ejemplo,
yo perfectamente podría nunca haber escuchado este concepto, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere? ¿Qué significa que el conjunto de los enteros sea un conjunto discreto? ¿Alguno tiene idea? ¿Qué significa que el conjunto sea discreto? Eso me parece que no lo habíamos escuchado en algún momento. Entonces, fíjense bien, vamos a la recta numérica. Yo estoy acá. Fíjense que ustedes pudiesen caminar por esta recta, ¿ya? Pero uno solamente puede pisar en los números que corresponden a la recta. Es decir, yo podría pisar en el -3, pero después tendría que pasar al -2. Después tendría que pisar en el -1, el 0, y así. Y ahí yo voy transitando por mi recta numérica feliz de la vida. El tema es que, ¿qué es lo que pasa entre medio? Hay muchos espacios que se producen acá. Yo escogí solamente ese, a modo de ejemplo. ¿Qué es lo que pasa entre el 0 y el 1? Entonces yo me pregunto, entre el 0 y el 1, ¿hay algún número entero? Por ahí Miguel no entendió la pregunta, pero la vamos a tratar de aclarar. Yo les pregunté si sabían ustedes a qué se refiere el concepto de discreto, que el conjunto de los enteros es discreto. Entonces, ahora en la recta numérica, yo estoy considerando esta parte, el 0 con el 1, y tomé ese espacio de ahí. Entonces mi pregunta es, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero pisar acá al medio, en esta recta numérica, entre el 0 y el 1? ¿Qué pasaría? Pato acá, 0,5, y ese 0,5 es un número entero. No es un entero. Entonces, fíjense bien, ya usted puede tener alguna noción de un conjunto que es más grande. Nosotros dijimos, tengo los naturales, ahora tomé un conjunto que es más grande, que los contiene, que es los enteros, pero este 0,5 pertenece a otro conjunto, no es un entero. Por lo tanto, yo no puedo hablar de un número entre el 0 y el 1. Y a eso se refiere que es discreto el conjunto, ¿ya? Que entre números que son consecutivos, yo no encuentro nada entre medio, existen como estos espacios. Es decir, si yo fuese caminando por esta recta y piso entre el 0 y el 1, me caigo porque no hay ningún otro número en el cual yo pueda sostenerme. Y eso mismo pasa entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3. ¿Cuál es la otra opción? Dice acá Enzo, los racionales, que sería este conjunto más grande que abarca a los enteros y que debiésemos trabajarlo después. Dice, los racionales añaden la fracción y decimales. Ya, para que no nos enredemos con eso, sí lo que ustedes debiesen darse cuenta, y de hecho lo van a ver después, cuando trabajemos con un conjunto más grande que el de los racionales, nos vamos a dar cuenta que sí van a haber elementos, por ejemplo, entre el 0 y el 1. Entonces, ese conjunto va a tener otra característica distinta, no va a ser discreto, porque no va a pasar que van a estar estos espacios aquí, sino que nos vamos a dar cuenta que de hecho hay infinitos números entre el 0 y el 1, de la misma manera que hay infinitos números entre el 1 y el 2 y así. Pero en el caso de los números enteros no, y de hecho en los naturales tampoco. Entonces se dice discreto porque, y de hecho por eso yo puedo hablar de números consecutivos, porque yo sé que inmediatamente después del 0 va el 1 y no puede ir otro número. En el caso de los racionales es distinto porque yo digo, ¿cuál es el que va después del 0? Usted puede decir el 0,5, pero otro puede decir el 0,4, 0,3, y ahí usted se va a dar cuenta que hay infinitos números, entonces yo no puedo decir en un conjunto como los racionales cuál es sucesor, cuál es antecesor. En este tipo de conjuntos que son discretos sí se puede, precisamente porque entre el 0 y el 1, por ejemplo, no hay otro número entero entre medio. ¿Se entiende más o menos esa idea, muchachos? No se metan todavía con el tema de los racionales, estamos recién trabajando entero, vamos a llegar a eso en un momento, pero lo que me interesa es eso, que esta recta numérica, que después cuando trabajemos racionales también la vamos a ocupar, pero que se den cuenta que acá en los enteros, por ejemplo, entre el 0 y el 1 no hay nada, entre el 1 y el 2 tampoco, entre el 2 y el 3 tampoco, 1 y 2, 2 y 3. Entonces, a eso se refiere con que el conjunto sea discreto. Esas son las principales características de los números enteros. Otro concepto importante, y que de hecho este es crucial de entender porque para realizar ciertas operaciones matemáticas se ocupa este concepto de valor absoluto. ¿Ya? Fíjense la notación, para yo saber que me están hablando de valor absoluto, tiene que aparecer el número dentro de estas dos barras que son paralelas. Ahí cuando yo veo esto digo valor absoluto de 3, así es como yo lo leo, o valor absoluto de un número cualquiera. Cuando me hablan del valor absoluto de un número, yo eso lo puedo calcular, que es bastante fácil cómo se hace, y ya lo vamos a ver,
pero también se puede ver conceptualmente, es como dice acá. Dice, el valor absoluto de un número se puede ver como la distancia desde el 0 hasta ese número. Entonces, por ejemplo, si aquí a mí me hablan de el valor absoluto de 3, me están diciendo cuál sería la distancia que hay desde el 0 hasta el 3. Y aquí me dicen en el esquema que serían 3 unidades, por lo tanto, ese valor absoluto sería 3. ¿Ya? Es decir, usted lo puede ver de esa manera. Cuando calcula un valor absoluto, en el fondo está calculando una distancia. ¿Y qué pasa con las distancias? ¿Podrán ser negativas? No, no, pues yo no digo la distancia. Hay un compañero que dice que sí, las distancias pueden ser negativas. Cuando yo hablo de la distancia, por ejemplo, entre mi casa y entre la del vecino, yo cuento una cierta cantidad, qué sé yo, de pasos, de centímetros, de metros, pero esa cantidad no puede ser negativa, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Y por eso esta noción de distancia, porque si yo entiendo que la distancia no puede ser negativa, entonces yo sé que cuando calculo el valor absoluto de un número, el resultado nunca va a ser negativo. Pero ojo, vamos a revisar bien algunos casos porque de repente uno se confunde con esto y se puede equivocar en algún resultado que entregue. Por ejemplo, acá yo tengo el valor absoluto de -2, es decir, de acuerdo a este concepto, también me estarían hablando de cuál es la distancia que va desde el 0 hasta el -2. Y que, como dice acá, serían 2 unidades, por lo tanto, el valor absoluto de -2 sería 2. ¿Ya? En la distancia, como la distancia no puede ser negativa, en este caso se representa por esa cantidad que sería la distancia entre el 0 y el -2. 2 unidades. Por lo tanto, en este caso también pasó que el valor absoluto de esta cantidad, del -2, dio positivo. ¿Qué sucede en este caso con el valor absoluto del 0? ¿Quién me puede ayudar con eso? Dice Enzo que es 0, porque de hecho si nosotros lo vemos en términos de lo que sería este concepto de distancia, yo me pregunto, ¿cuál es la distancia desde el 0 hasta el 0? Como que me dijeran, camine desde su casa hasta su casa. La distancia es 0, entonces el valor en este caso es 0, 0 unidades, de hecho por eso aparece indicado de esa manera, y el valor absoluto de 0 sería 0. Ojo con eso, porque algunos dicen, ya, entonces cuando yo tengo valor absoluto de una cantidad positiva, es positivo, cuando el valor absoluto de una cantidad negativa, veo que también me da positivo, entonces uno tiende a generalizar, y uno dice, entonces el valor absoluto de un número entero siempre va a ser positivo. ¿Y es siempre positivo? Claudio me dice que no, Enzo dice que no, y ahí hay más compañeros, Pato dice que no, Benjamín dice que no. No, porque eso tienen que fijarse ustedes. Porque dice Enzo, porque el 0 no es positivo. Claudio dice por culpa del 0. Entonces, fíjense, hay un caso, ustedes dirán, pero es uno, o sea, tiene un conjunto que es infinito y usted puede tomar al azar cualquier número entero y de la mayoría que le calcule usted el valor absoluto le va a dar un número positivo. Pero tengo un puro caso, que ese es el que arruina la regla. El 0, como dice el compañero, culpa del 0. Entonces, como el 0 no tiene un signo asociado, no es ni positivo ni negativo, es decir, yo podría escribir más 0 o menos 0, pero ese signo no tiene relevancia porque el 0 no tiene un signo asociado. Entonces, si yo digo más 0 o menos 0, es 0 sencillamente. Y si yo pregunto cuál es el valor absoluto de 0, usted me dice 0. Pero el 0 no es positivo y tampoco es negativo, entonces tengo un caso en que el valor absoluto de un número entero no es positivo. ¿Ya? Sí, lo que es regla es que el valor absoluto de un número entero nunca va a ser negativo, por estar asociado a este concepto de distancia. Pero podría pasar que no sea positivo. Es decir, si a usted alguna vez le preguntan, en los números enteros, ¿el valor absoluto de un número siempre es positivo? Ahí uno tiene que tener ojo con eso, porque muchos dicen, sí, pues siempre es positivo, pero se le olvida el caso del 0. Entonces uno tiene que decir, no, pues falso, porque existe un caso que es el 0, en el cual yo calculo ese valor absoluto y no me da positivo. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, no es que sea una pregunta de prueba, aunque a veces puede aparecer, pero es importante que lo entiendan, ¿ya? Conceptualmente, para que usted sepa que no siempre el valor absoluto va a ser positivo. En el caso del 0 es 0, en todos los otros casos va a ser positivo.
Entonces ahí dijimos que era 0. Fíjense, esta es la definición formal de lo que es el valor absoluto. ¿Todos la entienden, cierto? ¿O no? Es el lenguaje matemático, entonces lo vamos a explicar igual. Claudio sí lo entiende, Benjamín también. Ah, perfecto, son todos secos acá. Lo vamos a explicar de todas maneras, porque de repente hay algunos compañeros que pueden tener la duda y le da lata preguntar. Entonces, fíjense, esta definición en el fondo a mí me permite calcular un valor absoluto, porque dice, yo acá x no sé cuánto vale, yo lo único que sé es que x es un número entero. Entonces podría ser negativo, podría ser cero, podría ser positivo. Pero ¿qué dice acá? Cuando yo quiero calcular, esta es como una máquina y me indica qué es lo que yo tengo que hacer dependiendo del valor de x. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el valor absoluto de 3, como lo hicimos anteriormente, yo digo ya, ¿qué pasa con el número que está dentro de estas dos barras? Dice, si es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto de esa cantidad va a ser el mismo número. Por ejemplo, en el caso del valor absoluto del 3, yo digo, el 3 es mayor o igual a 0. Sí, no es igual a 0, pero sí es mayor. Por lo tanto, el valor absoluto de 3 es exactamente el mismo 3. ¿Qué pasa en el caso del menos 2? Yo digo, x ahora vale menos 2. Entonces dice aquí la condición, si lo que está dentro de estas líneas que representan el valor absoluto es una cantidad negativa, entonces su valor absoluto va a ser el negativo de esa cantidad. ¿Y cómo digo yo menos 2? El menos 2, ahí aparece un concepto de inverso aditivo, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿ya? Pero en definitiva, y adelantando un poquito, cuando usted le antepone un signo menos a una cantidad, es lo mismo que multiplicarla por menos 1. Y eso implica que el signo, la cantidad va a cambiar de signo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si me piden calcular el valor absoluto de menos 2, lo que está diciendo es que yo le tengo que cambiar el signo al menos 2, cosa que me quede 2. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el caso del 0? Me dice, en este caso x vale 0, y veo acá en la condición, sería aquí arriba, porque dice, si x es mayor o igual a 0, no es mayor, pero sí es igual a 0, por lo tanto el valor absoluto de esta cantidad sería lo mismo. El valor absoluto de 0 sería el mismo 0. ¿Ya? Esa es la regla, esa es la definición formal, pero esa en el fondo es como la regla que uno utiliza para calcular el valor absoluto. Pero acuérdense de este concepto de distancia que yo creo que es bastante útil también. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Alguna duda? Pareciera que no hay más dudas de momento. Pregunta Maglio, ¿a qué hora termina? Ya se aburrió, parece. No voy a explicar algunos conceptos, así que les pido un poquito de paciencia. Hasta ahora con lo que explicamos de valor absoluto, ahí estamos bien, ¿cierto? Ya. Entonces, retomamos nuestro conjunto de los números. Pero ahora fíjense, ya no vamos a hacer diferencia entre si es positivo o si es negativo, vamos a hablar de este conjunto de los enteros en general como un todo. Y ahora quiero ver qué es lo que pasa con estos elementos, cómo yo los puedo relacionar a través de operaciones aritméticas. Y la operación que vamos a hablar nosotros es la de adición, cómo yo voy a sumar números enteros. ¿Ya? Entonces, hay distintas opciones. Yo podría sumar un positivo con un positivo con el cero, un positivo con un negativo, o podría sumar un negativo con el cero, o el cero con el cero. Fíjense que hay hartas combinaciones. ¿Ya? Entonces, la idea es no aprenderme una regla para cada caso, sino que tratar de minimizar esta cantidad de casos y decir ya, si es que cuando yo voy a sumar pasa esto, yo voy a hacer tal cosa, si pasa esto otro, hago tal cosa. Tener como claro qué sucede, pero a veces aparecen muchos casos que se pueden resumir. Esto es importante, porque cuando nosotros hablamos de lo que eran los números enteros no lo vimos así formalmente, pero importante que ustedes para cada número entero distingan dos partes que tiene. Una sería su signo y otra sería su valor absoluto. No se enreden con el concepto de distancia, pero el valor absoluto sería como el número sin el signo. ¿Ya? Entonces, si el número es positivo, yo sé que antes va un signo más que no se anota, ese sería su signo, y el valor absoluto es el número que va después. Si el número es negativo, va a tener el signo antes, que es el menos, y después va a venir el valor absoluto, que es solamente el numerito. Y en el caso del cero, no tiene signo, ese tal vez sería el caso particular, pero su valor absoluto sería el mismo cero. Es importante que se entienda que cada número tiene su signo y tiene su valor absoluto para que podamos
resumir un par, perdón, un par de reglas de cómo nosotros vamos a sumar números enteros. Dice un compañero positivo más positivo era negativo, jamás. Por lo menos en este curso no es así. Yo creo que ahí puede confundirse con otras cosas, tal vez escuchó reglas de signos, pero de hecho tampoco positivo con positivo da negativo. Pero vamos a aclarar esa duda que tiene por ahí el compañero. Primer caso, fíjense, yo tengo el 3 con el 4, y esto usted lo sabe hacer porque si se da cuenta, el 3 y el 4 son enteros, pero también son naturales, y naturales ya usted trabajó anteriormente. Y de hecho, en los primeros cursos uno se apoyaba bastante en la recta numérica, de hecho le decían, anoten el recuadro, acá el resultado, pero también haga la operación en la recta numérica. Y uno, qué sé yo, iba haciendo los saltitos uno por uno, y la idea de esto no era que fuese tan infantil la situación, era qué es lo que está haciendo en el fondo, ¿ya? Cuando yo acá estoy sumando dos enteros que tienen el mismo signo, bueno, y haciendo esta operación en particular, fíjense, yo el primer sumando, el 3, lo ubico en la recta numérica, y cuando yo sumo 4, en el fondo lo que estoy diciendo es que me estoy moviendo hacia la derecha. Como estoy sumando una cantidad positiva, quiere decir que me estoy moviendo en la recta numérica hacia la derecha, y me muevo 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y por ende el resultado, que es el que decía uno de los compañeros, debiese ser 7. Hasta ahí ningún misterio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros ejemplos que podrían suceder? 0 más 0, entonces, bajo la misma idea del ejemplo anterior, yo digo, el primer sumando, que es 0, me indica que yo estoy acá, y el segundo sumando me indica hacia dónde yo me voy a mover y cuántas unidades me voy a mover. En este caso me dice que me muevo 0 unidades, por lo tanto quedo exactamente en el 0, así que nadie cambia, quedaría exactamente el 0. A los compañeros ahí, ojo con los comentarios. Aquí esto, no se burlen de lo que uno está explicando, porque usted puede decir esto es bastante fácil, pero hay compañeros que conceptualmente lo están tratando de entender. Si usted no entiende, me alegro mucho, fantástico, pero piense que esto lo estamos haciendo para que lo pueda entender todo el grupo, y de hecho no solamente el grupo curso, sino que todo el nivel, ¿ya? Entonces cuando uno acá se burla del desarrollo, oh, qué fácil esto, excelente, encuentro súper bien que lo esté entendiendo, pero ojo, yo he visto, pero muchos errores cuando se están realizando sumas, adiciones entre números enteros, sobre todo cuando hay signos distintos. Entonces, por eso partimos con un caso sencillo, pero no todos son igual, ¿ya? Así que ojo con eso, ya no subestimen a los ejercicios. Ha pasado eso ya, que uno dice, esto es muy fácil, y después uno le cambia los números y se enredan. Vamos entendiendo el concepto. Siguiente caso, fíjense, ahora vamos a sumar dos negativos. La misma idea. El primer sumando es donde yo me ubico en la recta numérica, en el menos 3, y ahora cuando yo sumo un negativo, yo digo, ¿hacia dónde me voy a mover? Entonces el signo acá me indica hacia dónde me muevo. Si es positivo, me muevo hacia la derecha, si es negativo, me muevo hacia la izquierda. Así que esto me estaría indicando que del menos 3 yo me muevo hacia la izquierda, y el valor absoluto de esta cantidad me indicaría la cantidad de lugares que yo me desplazo. Acá. Entonces está en el menos 3, me moví 2 lugares hacia la izquierda, que eso es lo que representa sumar menos 2, y quedo ubicado en el menos 5. Esto yo sé que le está recordando a tercero básico, qué sé yo, entonces usted me dice, oh, qué fácil, pero le insisto, estamos apoyándonos en la recta numérica, porque después más adelante usted no lo va a hacer con la recta numérica, usted va a hacer los cálculos a mano, sin la calculadora, entonces por eso es importante entenderlo. Acá tenemos un caso donde yo estoy sumando cantidades que tienen distintos signos, pero lo vamos a hacer igual que en los otros casos. 3 más menos 4, entonces me paro en la recta en el 3, sumo menos 4, es decir, como la cantidad que sumo es negativa, me voy a mover hacia la izquierda, 4 unidades, y eso me dejaría ubicado acá en el menos 1. ¿Ya? Siguiente ejemplo, 5 más menos 2, me paro en la recta en el 5, sumo una cantidad negativa, quiere decir que me muevo hacia la izquierda, 2 unidades, y por eso quedo ubicado en el 3, y ese sería el resultado. 0 más menos 6, me paro en el 0 en la recta numérica, sumo menos 6, es decir, me muevo hacia la izquierda, 6 unidades, y por eso quedo ubicado en el menos 6. Si usted entiende cómo yo llegué a este resultado en relación a este movimiento que se realiza en la recta numérica, fenomenal, porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es tratar de generalizar. Fíjense usted, ya nosotros vimos cómo poder hacerlo, entonces la idea es, en general, cuando yo tenga una suma de dos números que son del mismo signo, como el 3 más 4, o por ejemplo el 0 más 0,
o el menos 3 más menos 2, ¿cuál sería la regla? ¿Alguno de ustedes maneja cuál es la regla para poder sumar dos números enteros que tienen el mismo signo? Yo sé que hay algunos que sí saben cómo realizar las operaciones. Usted me dice 3 más 4, 7, fácil, menos 2 más menos 5, menos 7, pero ¿cómo usted hace esa operación? ¿Cómo hace su razonamiento para llegar a ese resultado y no a otro distinto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo le planteo este menos 3 más menos 2, estamos sumando dos cantidades que son del mismo signo, de la misma manera que sumé dos cantidades acá que no tienen signo, pero podemos clasificarlas de la misma manera, y acá tengo también dos cantidades que son del mismo signo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería en este caso la regla para yo poder sumar dos números que son enteros del mismo signo? Lo que dice acá es que yo voy a conservar el signo, es decir, si sumo dos números que son positivos, el resultado va a ser positivo, y lo que yo voy a sumar son los valores absolutos. El valor absoluto del 3 es 3, el del 4 es 4, 3 más 4 es 7, y como los signos de los dos son positivos, el resultado va a ser positivo. Me dice, obvio, Harvard puso uno por ahí. ¿Ya? Pero fíjese qué es lo que pasa, por ejemplo, acá. Cuando yo calculo este menos 3 más menos 2, ¿cuál es el razonamiento que yo hago? ¿Por qué el resultado es menos 5? Lo que diría la regla es que, como las dos cantidades tienen el mismo signo, el resultado va a tener el mismo signo, es decir, si los dos son negativos, el resultado es negativo, y el valor absoluto del resultado va a ser igual a la suma de los valores absolutos de cada uno de los sumandos. Es decir, para sumar menos 3 más menos 2, yo sumo el valor absoluto de menos 3, que es 3, lo sumo con el valor absoluto de menos 2, que es 2, 3 más 2, 5, y el signo se mantiene por ser el mismo signo de los dos sumando. ¿Ya? Ojo con la regla de los signos, por si acaso, para que no se vayan a equivocar con eso. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando yo sumo cantidades que tienen distintos signos? Entonces, ¿cuál sería la regla? Porque fíjese, tengo un positivo, tengo un negativo, un compañero por ahí me dice más, tiene que ser más, otro me dice menos más menos es menos. No sé si es una regla porque depende de los valores absolutos. Ya, lo mismo, como están discutiendo ustedes ahí, no se confundan con la regla de signos que existe para la multiplicación y para la división. En el caso de sumas o adiciones de números enteros, cuando los sumandos tienen distintos signos, lo que uno hace es lo siguiente. El resultado, lo vamos a anotar acá, fíjense, yo tengo que fijarme ya. El signo todavía no lo sé, porque tengo uno positivo y otro negativo. Entonces voy a ver los valores absolutos de ambas cantidades. En este caso el valor absoluto de 3 es 3, y el valor absoluto de menos 4 es 4. Comparo los valores absolutos. ¿Cuál es mayor? ¿3 o 4? En este caso sería 4. Y como el signo del que tiene mayor valor absoluto es negativo, entonces ese es el signo que va a prevalecer en el resultado. ¿Ya? De nuevo, para ver el signo del resultado en esta operación, cuando tienen signos distintos, yo me fijo en los valores absolutos de los dos sumandos, y el que tenga mayor valor absoluto, ese es el signo el que va a prevalecer. En este caso, como el menos 4 tiene mayor valor absoluto que el 3, entonces como su signo es negativo, ese es el signo del resultado. ¿Ya? Mucha Maglio, si le complica lo dejamos hasta acá nomás. Yo sé que inicialmente estas sesiones están programadas para media hora, pero de repente se van extendiendo un poquito, y me interesa poder explicar el concepto entero para que usted pueda trabajar la guía si es que no la ha trabajado, o algún compañero si tiene alguna duda, perdón. ¿Ya? Si usted considera que ya estamos en la hora, usted puede dejar la sala solamente, no hay problema, pero la idea es que para aquellos que estén prestando atención sí podamos terminar la presentación. No queda mucho, ¿ya? Le pido las disculpas por la demora que pueda haberse provocado, pero la idea es que no nos quedemos pendientes, ¿ya? Entonces, de nuevo, tratando de fijar reglas, dijimos, para cuando las cantidades tienen el mismo signo, el signo del resultado va a ser el mismo signo que tienen los sumandos, y el valor absoluto del resultado va a ser la suma de estos valores absolutos. Cuando tienen distintos signos, yo voy a comparar los valores absolutos de ambos sumandos, y va a prevalecer en el resultado el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. ¿Cómo sé yo cuál es el valor absoluto del resultado?
Entonces yo voy a tomar a la cantidad que tiene mayor valor absoluto, y ese valor absoluto se lo voy a restar a el valor absoluto del menor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo 3 y menos 4. Veo los valores absolutos, 3 y 4. Al mayor le resto el menor, 4 menos 3, 1. Y ese 1 sería el valor absoluto. ¿Ya? El menos tiene que ver con que es el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. Por ejemplo, acá, 5 más menos 2. De nuevo, sumo dos cantidades que tienen distintos signos. Entonces yo digo, ahí ya puse el resultado, fíjense. Tengo signos distintos. Veo los valores absolutos. En este caso ese es 5 y este es 2. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? El 5. Y como el 5 es positivo, entonces quiere decir que el resultado es positivo. En el caso del valor absoluto del resultado, veo valor absoluto del 5 es 5, del menos 2 es 2, y resto al mayor con el menor, 5 menos 2, 3. Y ese sería el valor absoluto del resultado. Eso tal vez podría establecerse como regla. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá. 0 más menos 6. Yo digo, este no tiene signo y este es negativo, así que el resultado tiene que ser negativo. Y el valor absoluto lo vemos entre las dos cantidades. ¿Ya? 6 menos 0 en este caso me queda 6. Así que, y mantenemos el signo del, en este caso, del sumando que tiene mayor valor absoluto. ¿Ya? Entonces, esa regla es importante que las manejen porque dicen algunos compañeros, más es más, y menos más menos también es menos, pero también puede pasar que más más menos no sea necesariamente más o menos, ¿ya? Así es que esa es un poco la idea. Esto yo sé que es algo que no se estudia, y de hecho por eso el título de la clase decía grupo abeliano. Normalmente uno no sabe qué es lo que es un grupo abeliano, no sabe ni siquiera lo que es un grupo, y es importante que usted lo entienda precisamente porque esas propiedades usted las ocupa, ¿ya? Fíjense, en este caso, yo escribí acá los enteros con la operación de adición, y lo escribí entre paréntesis, se ve como un par ordenado, pero esto en el fondo está representando un conjunto, el conjunto de los enteros, con la operación de la adición. Dice que cuando yo quiero sumar números enteros, hay una propiedad que se cumple siempre, que es la de clausura. Y la propiedad de clausura quiere decir de que si yo tengo un número, si yo tengo dos números que son enteros y los sumo, ese resultado siempre va a ser un número entero. No es, por ejemplo, lo que pasaba con la resta de los naturales. En la resta de los naturales no se cumple la clausura porque yo puedo decir 5 menos 3 igual 2. Ah, y el 2 es un natural. Pero cuando yo lo hago al revés, o por ejemplo, otro caso, 2 menos 5. Yo digo, ese resultado que yo obtengo, que me dice menos 3, pero el menos 3 no es un natural. Entonces, en la resta de números naturales yo no puedo decir que se cumple la clausura porque si yo tomo dos naturales cualquiera y los resto, no siempre el resultado va a ser un natural. En el caso de acá, usted puede tener la seguridad de que cuando suma dos números enteros, el resultado siempre le va a dar un número entero. Eso es lo que hace referencia a esta propiedad de clausura. La asociatividad me indica que si yo tengo, por ejemplo, 2 más 3 más 4, claro, la calculadora muestra como que yo hago todo esto de manera simultánea, pero uno no lo hace de manera simultánea, uno lo va viendo paso a paso. Entonces, cuando yo digo 2 más 3 más 4, tengo opciones. O hago el 2 más 3 y a ese resultado le sumo el 4, o puedo hacer 3 más 4 y a ese resultado le sumo el 2, o yo podría incluso tomar el 2 con el 4, sumarlos y a ese resultado agregarle el 3. Y cualquiera de las tres opciones es la misma, a eso se refiere en la... Y algo que usted me dice, ah, pero es obvio, yo esto siempre lo he ocupado. Estamos de acuerdo, pero es una propiedad que se cumple y que no en todos los conjuntos se cumple. ¿Ya? Tercera propiedad, elemento neutro. Se refiere a que existe, o debiese existir en este conjunto, un elemento al cual, si yo tomo un entero cualquiera, supongamos por ejemplo el 3, y yo le sumo este neutro, debiera darme como resultado el 3. O si yo tomo el menos 5 y le sumo este neutro, debiera darme como resultado el mismo menos 5. ¿Cuál será ese neutro? ¿Algunos lo conocen? El neutro de los enteros para la suma. El 0 me dice acá el compañero. Y de hecho es el único neutro, ¿ya? De hecho, la propiedad dice acá que existe un elemento neutro y es único, en este caso el 0, de manera que cualquier cantidad que yo le sume 0 me va a dar la misma cantidad original, ¿ya? Y está la propiedad del elemento inverso. Es decir, ¿qué es lo que dice la propiedad? Para cualquier número entero que yo tome, por ejemplo, para el 3, va a existir otro entero, al que si yo al 3 le sumo su inverso, me va a dar como resultado el neutro de la adición. Y el neutro dijimos que es el 0. Entonces, 3 más ¿cuánto me daría 0?
3 más ¿cuánto me daría 0? Menos 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y si yo digo, por ejemplo, al revés, el menos 3 más ¿cuánto me da 0? Más 3. Entonces, si se dan cuenta, siempre se cumple en este caso para los enteros que un número va a tener un inverso aditivo, que en el fondo va a ser un número que va a tener el mismo valor absoluto, pero que va a tener el signo contrario. Y la gracia es que un número sumado con su inverso aditivo va a dar siempre como resultado el neutro. Y eso a mí me permite ecuaciones, que lo vamos a hacer más adelante. Entonces usted dice, ¿y para qué me sirve todas estas cosas? Es precisamente porque si no existieran estas propiedades, usted no podría resolver esta operatoria, ¿ya? Tendría que trabajar siempre en un mismo orden porque no estaría seguro de la asociatividad. ¿Qué pasaría cuando yo quiero encontrar un número que al sumarlo me dé un neutro? Si yo no sé de la existencia de inverso, nos vamos a dar cuenta cuando trabajemos con los enteros y la multiplicación, que algo pasa con este elemento inverso. No es igual que en el caso de la suma, ¿ya? Y por último tenemos la conmutatividad, que dice que si yo tengo dos números enteros, da lo mismo el orden en que los sume, 2 más 3, 3 más 2, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Estas propiedades, de hecho la de clausura, la de asociatividad, la de elemento neutro y la de inverso, a mí me permiten asegurar que este conjunto de los enteros con la suma es un grupo, ¿ya? Y que tenga además la conmutatividad me permite decir que es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Abeliano tiene que ver con el apellido de un estudioso matemático antiguo, apellido Abel. Entonces, a partir de su apellido se tomó este nombre, grupo abeliano, pero se refiere a cuando se cumple la conmutatividad en esta operación. Insisto, esto uno no le toma mucho el peso, pero cuando uno resuelva ecuaciones, sobre todo cuando uno dice yo paso para el otro lado, olvídate, porque pasar para el otro lado no existe. Lo que uno sí puede hacer es trabajar con inversos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que se entienda. Muchachos, para recapitular, no sé si hay alguna duda con respecto a la operatoria, en este caso, a la adición de números enteros. Ya, entonces Miguel, que me dice que no tiene duda, yo le pregunto, ¿cómo usted restaría números enteros? Vimos cómo sumar, pero el cómo restar números enteros, eso no quedó planteado. Esa es una pregunta que yo les voy a dejar, valga la redundancia, planteada, porque en general uno habla de las 4 operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, pero hay operaciones que están asociadas. La adición con la sustracción, o suma y resta, uno podría verlo como una pura operación, de la misma manera que la multiplicación y división podrían verse como una sola operación. Entonces, vamos a ver más adelante que la sustracción se puede ver como una adición. Y ahí, de hecho, yo se los planteo ahora así como en voz alta, se los dejo planteado, por ejemplo, cuando yo digo 5 menos 3, cuando yo quiero restar enteros, yo esa resta la puedo convertir en una suma, ¿ya? Este 5 menos 3 yo lo puedo escribir como la resta la cambio en suma, pero eso implica que la segunda cantidad, yo tendría que cambiarla por su inverso aditivo. Es decir, si yo tengo 5 menos 3, es lo mismo que 5 más menos 3. Si yo tengo 9 menos 8, es lo mismo que 9 más menos 8. Si yo tengo menos 3 menos 4, es lo mismo que menos 3 más menos 4. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que todas las sustracciones se pueden escribir como una adición. Y ya nosotros vimos dos casos que resumían cómo yo sumaba los números enteros. Si tenían igual signo, conservamos el signo de los sumandos y sumamos los valores absolutos. En caso que tuviesen distinto valor, distinto signo, conservábamos el signo del que tenía mayor valor absoluto y el resultado iba a tener como valor absoluto la resta, el valor absoluto de la resta entre los dos. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios que aparecen planteados en la guía, la idea es que ustedes vayan revisando estos conceptos. Yo esta presentación se las voy a dejar, se las voy a hacer llegar para que junto con el video puedan repasarlo. Ya hay algunas cosas que se explicaron tal vez en desorden, tal vez puede que no hayan quedado muy claras. Entonces, no solamente este video va a quedar disponible para que ustedes lo puedan revisar de nuevo, sino que también vamos a dejar disponible la presentación para que usted lo pueda ir revisando. No sé si hay alguna duda que usted quiera plantear, algo que no se haya entendido. Yo sé que para algunos tal vez fue una molestia que durara tanto la sesión, pero yo les digo, uno trata de que esto sea lo más breve.
en explicar, uno se emociona, aparece alguna duda, la clase se alarga un poquito más, pero a mí lo que me interesaba básicamente era que ustedes pudiesen entender estos conceptos, sobre todo entendiendo de que naturales no lo habíamos trabajado. Y ahora no, si bien no nos detuvimos mucho en lo que eran naturales, pero para que entendieran por qué utilizamos los números enteros, para qué nos sirve, en qué tipo de ejemplos yo los puedo resolver o los puedo ocupar. Entonces, de eso se trataba un poquito. ¿Ya? Dice por acá un compañero que le quedaron varias dudas. Entonces, si no son dudas puntuales que pueda resolver ahora, el compañero me dice que va a ver en la clase de vuelta. Entonces, perfecto, a mí me parece fantástico. Y si hay dudas que son puntuales, acuérdese que dispone usted, de hecho, por eso acá en la última lámina de la presentación dice que cualquier duda que usted tenga la pueda plantear a través de la plataforma. Hay algunos que lo han hecho, hay otros que no. Yo lo invito a que si tiene una duda, qué sé yo, algo particular, sabe, profe, que el ejercicio tanto de la guía no me sale, lo he tratado de hacer varias veces y no me da el resultado, usted me puede preguntar tanto por el foro o como por mensaje privado y yo le voy a contestar. ¿Ya? La idea de las dudas que podíamos plantear ahora era que fuesen generales, pero le insisto, hay veces que uno puede decir, fue falta de información, hubo cosas que me quedaron claras, otras no tanto, entonces voy a revisar de nuevo el video, voy a ver la presentación y eso está bien. ¿Ya? Algunos avanzan más rápido, otros no tan rápido, lo importante es que finalmente todos avancen. ¿Ya? Así que si ustedes mantienen contacto en el grupo, si hay alguno que entendió todo y le puede de repente aclarar algunas dudas a los compañeros, fenomenal, pero recuerden que la disposición de mi parte está para atenderlos por la plataforma todo el tiempo y eso. No sé si hay alguna duda que quieran plantear antes de que finalicemos la sesión, muchachos. Pareciera que no hay dudas. No. Ya dice por ahí. Algunos dicen que no. Bueno, no sé si. Ahí me ponen no entendí todo. No sé si es no y coma entendí todo o que no entendió nada. Ahí dice un compañero que no quedó con dudas. Perfecto, entonces la idea era que pudiésemos aclarar las dudas esenciales para que ustedes pudiesen seguir trabajando. ¿Ya?